charlando hoy o ayer, no sé, con una pastora que conoce muchas iglesias. Ella en este momento está sirviendo a Dios, es viuda y en todo lo que pueda está sirviendo a Dios, pero decía cómo han cambiado las cosas en el tiempo de que se ha dejado la palabra. Y hay iglesias que no tienen ningún tipo de crecimiento, ya sea los miembros que están o nuevos que no tienen conversiones genuinas. Y es porque uno se aleja de la palabra. Y no solo la que se predica, sino cada uno tiene que vivir esta palabra. Estuvimos viendo qué bueno es que Dios nos haya llamado, nos haya tocado, y todo lo ha hecho con la gracia, con esa misericordia. Nos ha libertado por gracia para disfrutar de todo lo que esto implica, porque es una vida maravillosa. Los de afuera tal vez creen que estamos aburridos. Yo le digo, serví a Dios, que es cuando menos aburrido vas a estar. No vas a tener tiempo. Al contrario, los placeres, las bendiciones, las dificultades, las aflicciones, pero todo te va a llevar al Señor. Y siempre que seamos fieles en lo poco, Él es fiel en lo mucho. Debemos tener y cuidar, como vimos, para seguir en esa gracia, la relación nuestra personal con el Padre, para que esta gracia nos siga sustentando, porque lo que decíamos, dice la palabra, que podemos enfriarnos, que podemos descuidarnos, que podemos desechar tanto que Dios nos da. Y en una de esas iglesias donde tuvimos el placer de estar trabajando antes de venir acá, que era una iglesia floreciente, y sigue, pero sigue ahí. Yo me acuerdo cuando al pastor de ese momento dijo, no tenemos más estudio bíblico para todas las edades. Yo era maestra de una de las clases y había varios, todo con Biblia, palabra de Dios. Y fue interesante, al menos para mí, yo me sujeté, y se creó, por ejemplo, para la clase que tenía yo, que era jóvenes y adultos, Hombres Célebres se llamaba. Así que tuve que estudiar, me encantó, porque estudié vida de misioneros, de Brainer, Livingstone, bueno, no sé, cualquier cantidad de todos los líderes. Pero a partir de ahí, la escuela dominical con Biblia no se hizo. Y después que terminamos lo de Hombres Célebres, se siguió con otras cosas. Pero, hermanos, tengamos claro la necesidad que tenemos de la Biblia, la palabra, aún las cosas adicionales. Porque a veces tenemos un devocional y está un textito de la Biblia y toda la explicación humana. Pero con la palabra de Dios grabada, sellada en el corazón, esa palabra que transforma, vamos a seguir creciendo, disfrutando y amando esto, que es leer la Biblia. Una persona que no lee la Biblia, para abajo. ¿Vieron que ahora se señala con el dedo para arriba cuando todo va bien? Porque es así. No, pero yo voy al culto y escucho. Está muy bien. Tenemos que venir al culto. Gracias a Dios tenemos el domingo, los felicité a los jóvenes, que 9:30 de la mañana estaba llena la clase, una de las clases de arriba. Tenemos 8 clases en total. Digo, qué bien, porque está bien que es verano, hace calor, pero con ese hambre de venir, y no creo que vengan por el premio, sé que tienen premio por la asistencia, premio por los textos, porque son los de 18 para arriba esa. Después hay de 18 para abajo y bueno, y otras varias. Pero qué bueno es tener ese hambre y buscar más de Dios cada día, cuidando la salvación con temor y temblor, porque Dios nos pone condiciones en la palabra también, y la condición es una vida de fe, una vida de comunión para obedecer. ¿Comunión cómo? Leyendo la palabra, orando al Señor y haciendo lo que Jesús cada día hacía, la voluntad del Padre. Mateo 7:21. Y hoy vamos a hablar un poco sobre este texto que está súper conocido y podemos decir, bueno, me voy, ya lo sé. Pero dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muy clarito. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque la gente usa el Señor, pero sí, ay Señor, ay no, Señor, sí, el Señor. Hablo de los que no conocen verdaderamente la palabra. Y a veces, nosotros que la conocemos, también entramos en la costumbre, por decir así,
de decir sí, Señor, no, Señor, si el Señor quiere, si el Señor no quiere. Y no es así lo que enseña la palabra de Dios. Jesús enseñó enfáticamente que el cumplimiento de la voluntad del Padre era la única condición para entrar al reino de Dios. Y Él mismo hizo la voluntad del Padre. Siendo Dios, hombre, hizo la voluntad del Padre. Sin embargo, eso no significa que nosotros, por nuestra cuenta, vamos a merecer la salvación si hacemos cosas buenas, además de decir Señor, Señor, sino la convicción, la seguridad de que lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios desde la entrega de nuestra vida. Tenemos que tener muy claro esto y, como dice en Isaías 53, 5 y 6, mas Él herido, Cristo, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados, fuimos salvados. Todos, ustedes, yo, todos nosotros nos apartamos de su camino, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Él, Jehová, cargó el pecado de todos nosotros en Cristo. Y dice todos, descartados si fuera por lo que merecemos. Y ya vimos el jueves pasado que lo recibimos por gracia. Él cargó todos los pecados, los nuestros. Y nadie puede considerarse mejor que el otro. Unos se equivocan más, otros se equivocan menos, algunos tienen causas gravísimas. Y estamos dentro de la iglesia, ¿eh? Pero Dios perdona, no mira si nosotros tenemos un corazón arrepentido, que esa es la condición. Y en este versículo se repite 2 veces, al principio y al final, todos. Es la salvación que satisface la necesidad universal y que necesitamos tomar, cuidar, hasta aquel glorioso día. A cada uno nos toca creer esto, entregarnos, recibir la ayuda diaria, aunque ya conozcamos la palabra de Dios, del Señor, para que tengamos esta potestad de permanecer siendo hijos de Dios. No criticamos otros credos, pero hay hermanos evangélicos que de una línea bautista que creen que una vez salvo, salvo para siempre. En el sentido de que una vez que acepté al Señor y me bauticé, por eso que dan tanta importancia al bautismo, nosotros también damos importancia. Pero no es que después que me bautice hago lo que quiero, sino cada día tengo que hacer la voluntad del Padre e ir madurando en esto. Nosotros sabemos todo esto y nos toca el creer. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en Él, en su nombre, les dio potestad. Nosotros tenemos que creer y Él nos da el poder de ser hijos de Dios. ¿Y saben qué diferencia es ser hijos de Dios? Yo miraba a los jóvenes ahí tocar y cuando los veo, a uno, a otro hacer algo, digo, que Dios nos ayude a tener esa revelación de lo grande, lo maravilloso que es estar en el camino del Señor, viviendo y sirviendo a Dios en santidad y no contaminándonos con todo lo que el mundo da. La juventud sin Cristo está perdida. No digo que todos sean un desastre, porque gracias a Dios, algunos por esa cultura familiar y bueno, esa educación, tienen una vida un poco más tranquila. Pero en general está todo tan perdido. ¿Por qué? Porque el rey de este mundo, ¿quién es? El diablo, lo dice la Biblia. Pero nosotros tenemos en el Señor la decisión y Él tiene la potestad para sacarnos de ese reino. Y yo creo que a la mayoría de acá nos ha llamado y nos ha sacado. La conversión y la regeneración van juntas. La conversión y la regeneración, cuando me convierto, que es cuando acepto a Cristo, comienza un cambio, que es la regeneración. Y eso tiene que ir junto y es parte de lo que en el diario vivir me va ayudando a crecer, a conocer más a Dios, a santificarme, y nosotros somos responsables. La conversión es el cambio de vida, la regeneración es la parte que le corresponde a Dios cuando nos abrimos a Él y nos va ayudando, porque sin Él no podemos. Sin el Espíritu Santo nadie, no yo porque pienso, medito, estudio y hago, no,
por más que piense, que medite, que estudie, si no busco la gracia de Dios, el Espíritu Santo, no puedo solo, no puedo sola. Pero con Cristo todo lo podemos. Corresponde a Dios esto de darnos y nosotros creer sus promesas y tomarla. Porque a veces le echamos la culpa a cualquiera y hasta a Dios. Sí, si Dios no me ayuda, Dios nos ayuda. Nosotros somos los que tenemos que tomar esa decisión por fe y no es solo, como decimos y vimos en este texto, decir Señor, Señor, sino la condición es que cada uno esté dispuesto a hacer lo que Dios quiere y a partir de la conversión se ven los frutos. Debe ir acompañada con frutos en la vida, con frutos en el carácter, los cambios, que hasta uno mismo se tiene que dar cuenta. No digo que se hagan un día, no, porque a veces uno reincide en conductas y cosas y después se da cuenta y se arrepiente, pero qué bueno arrepentirnos cada vez menos por equivocarnos cada vez menos, porque equivocamos todos humanamente. La fe salvadora es la que extiende la mano de Dios a través de la palabra para creerla, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero desde que nacimos, desde que fuimos convertidos, regenerados, nacimos de nuevo, como dice la palabra del Señor en Juan 3:7. No te maravillas de que te dije que es necesario nacer de nuevo, pero ya nacer del Espíritu. La gente no sabe que tiene un espíritu muerto ahí, que tiene algo adentro que puede reavivarse y darle felicidad, sanarlo de las depresiones, de tantas angustias, de tantas ambiciones que son en vano. Porque de última, hay cosas que ¿para qué te sirven si todos vamos a dejar? Ayer charlando con mi médico y me decía que además es un amigo y compañero de la vida, más o menos de mi edad, estuvimos como 20 años trabajando juntos, y me decía hace unos días, porque con la cuestión de que falleció mamá me decía, sí, Elsa, supe, bueno. Yo digo, mira, tenía 91 años y amaba a Dios. Y él, este médico, fue sembrado, muchos años trabajamos juntos, además el cuñado de él fue uno de los primeros obreros que tuvimos acá, el hermano Simonet. Y cuando llega a cierta edad uno, que ya estamos pisando cerca de los 70, decía, sí, me puse el otro día a mirar las cajas y tengo cosas de cuando trabajamos juntos en el año, qué sé yo, 75, 80, 85. Y dije, bueno, esto lo atesoro mucho porque esto, lo otro. Y mi esposa me dijo, pero no sé qué hacer. Mi esposa me dijo, mira, Juancito, ¿sabes qué? Todo lo que no te sirva, tirarlo, porque cuando vos no estés lo van a tirar todo. Y dice, y esto es la vida, para mí es 30, 40 años. Y bueno, y hablábamos de lo importante que es estar preparados, porque no sabemos. A veces nos preparamos en lo material, nos preparamos, pero qué lindo es estar preparados espiritualmente. Con esa seguridad de que Dios me fue regenerando y todavía tiene que hacer. Todavía. Cada uno tenemos que seguir creciendo, no importa el tiempo, la edad, la antigüedad, la conversión. Que sí, ya me convertí pero hace 50 años, ¿qué aprendí? ¿Qué es lo que estoy buscando de Dios? Entonces, Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que no solo aceptar lo que Cristo hizo por mí, sino hacer lo que Él quiere. San Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, ¿a quién? Al que fue enviado en Cristo. No hay otra creencia, hermanos. Hoy se cree de todo, pero en Cristo ese será salvo, no vendrá condenación. Hechos 16:31, creen en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. Debemos creer y debemos, si alguien en la familia, hoy no me acuerdo con quién hablaba también, que en la familia tienen gente que no se ha convertido, créele al Señor. Por la fe, Tomás, si es tu hermano, tu hijo, tu padre, en el nombre de Jesús te resisto, enemigo, y que el Espíritu Santo le hable a esa persona. Pongamos fe, porque si hay algo que tenemos que tener seguridad, que es la voluntad de Dios, es que todos sean salvos. Eso es seguro. Dios no quiere, la Biblia lo dice, que nadie proceda al arrepentimiento. Pero nosotros, una vez que le hablamos, porque eso también hay que hablarle primero la vida, el ejemplo y también la palabra. Después no podemos insistirle. A veces las esposas, y me ha pasado acá, están con el esposo ahí sentado, pasa adelante, levanta la mano. Yo le digo, no, hermanas,
Dejen que Dios haga la obra. No sirve que pase. Aparte, lo de pasar adelante es algo que, bueno, hace unos años lo establecimos, pero antes nunca hacíamos pasar para una señal. Después fue un tipo, convertite en el asiento, en tu casa, en oración, acá adelante, como sea, pero convertite. Y a veces, bueno, es un acto de fe y está bien, pero no porque te obliguen, no porque pases, porque te manden, ¿no? Pero qué bueno es cuando uno de corazón escucha, aunque tal vez no en los oídos, pero en lo interior el Espíritu Santo que te habla. Primero para salvarte, después también para llamarte al servicio, porque el Espíritu Santo se encarga de eso. Y todo lo que Él hace es para que nosotros estemos mejor. Nosotros no vamos a pasar de condenación, sino vamos a una vida eterna, con esa paz, con esa bendición, cuando hemos hecho en este camino lo que el Padre ha querido que hagamos. Debemos deleitarnos en obedecer al Padre. Uy, no, tengo que hacer esto porque... ¿Quién hace poco dijo, no? Uno de los chicos, que mucho no viene, pero había salido con un grupo de amigos, y dice, no, yo no hago lo que hacen ustedes porque la religión no me lo permite. Digo, no. O sea, yo no es que haga o no haga porque es la religión. Yo sé lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no, pero no estoy atada a una religión. Sí a lo que la palabra me dice para vivir feliz, para hacer lo que Dios quiere. Y además las formas externas son inútiles. El esfuerzo por decir, si yo aparento esto, no sirve, porque Dios sabe todo. Lo importante es que haya sucedido algo en mi ser, que haya esa conversión, que haya esa transformación que comienza con un amor a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo, ¿cómo? A ti mismo. Porque hay gente que hace lo que hace porque no se quiere, pero no se quiere porque nunca se le reveló el amor de Dios. Se destroza la vida. Hoy día sabemos los desastres que hay con las adicciones, con tantas cosas que son para dañar, y se sigue, pero cuando conoces a Dios, Dios te va a dar esa luz para entender. Primero, para confesar nuestro pecado y reconocer, cada uno, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón en el Señor, en Romanos 10:9 dice que Dios le levantó de los muertos, ahí somos salvos. Y comienza, pero después hay que seguir continuamente sabiendo que en el corazón hay un cambio interno, pero visible en los cambios exteriores, en el vivir, en la conducta de cada día. Sencillamente debemos reconocer nuestra necesidad, nuestra insuficiencia. Y como digo, la palabra nos enseña de tantos que no es por antigüedad, sino, sí, a medida que crecemos tenemos que estar más afirmados en la fe. Más, la palabra de Dios enseña que a los nuevos no hay que darle demasiada responsabilidad. O sea, cuando todavía no conocen la palabra porque no están preparados. Pero en la medida que vamos creciendo, el Señor mismo nos va abriendo las puertas y el entendimiento para poder tener un compromiso mayor con Él. Debe haber entonces ese cambio interno que se manifiesta en lo externo, pero para que haya un cambio tenemos que reconocer, confesar y arrepentirnos. Y lo digo en la iglesia que ya conocemos, porque a veces esa, no sé, vanidad, ese orgullo, esa carnalidad hace que no veamos lo que tenemos que confesar y arrepentirnos. Y San Juan, 1 Juan, 1, 9 y 10 dice, si confesáremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Entonces no podemos decir, no, que Dios nos ayude cada día a ir perfeccionándonos en Él. Y si nos equivocamos, reconocer eso para no volver. Y porque a veces nos equivocamos, no sé, una situación a veces familiar o relacional, y te salta el indio, como dicen en criollo, y decimos un montón de cosas, y quién sabe, ya sos hace años creyente. Y después vas y pedir perdón y te arrepentís. No es lo mismo. Tenemos que estar
fortalecidos en Dios para que el indio quede ahí chatito, que no salte. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Allí tenemos la verdadera ganancia porque en el Señor todos necesitamos esa observación constante de la vida y ese aceptar en qué condición estamos. Una autoevaluación sin caretas, porque estamos delante de Dios. Allí es lo que nos quiere decir cuando no es solo decirme Señor, Señor, sino vivir cada momento en esa victoria porque yo te ayudo, dice el Señor. Isaías 12:2 dice, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Fortalezcámonos en Él, no tengamos miedo, en el Señor tenemos la salvación, más allá de las equivocaciones que tuvimos antes, pero vayamos en ascenso, en ese camino de victoria que solamente Él nos ayudará. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza, mi alegría, mi canción es el Señor, porque por Él soy salvo. Y cada día seguiré en este camino. No hay obras que podamos realizar por nosotros mismos para agarrar esa salvación. No hay ninguna obra. Sí, el resultado de la salvación, la conversión, la regeneración, son buenas obras. Pero no, porque tengo buenas obras, voy a recibir todo esto. La palabra es muy clara, porque por gracia sois salvos, eso vimos el jueves pasado, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino es un don, un regalo de Dios, que Dios lo hace para que nadie se gloríe. Yo conozco gente que tiene mucho dinero, y que da, pero cualquier cantidad de dinero para buenas obras, en las instituciones, en lugares, pero su vida, nada que ver. Y de repente fueron enseñados en diferentes credos que no, cuanto más dé, más vas a tener en el cielo. Es verdad, pero después de la conversión. Digo, es verdad, porque allá algunos van a tener un ranchito apenitas, otros van a pasar así como por fuego, dice, y otros van a tener un palacio. No hablamos de cosas materiales porque, obviamente, allá ni ojo vio ni oído oyó lo que Dios tiene preparado. Pero yo no quisiera entrar raspando, porque la Biblia habla de eso también. Quisiéramos entrar y que nos diga, bien buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero para esto tenemos que, en el diario vivir, hacer la voluntad del Padre. Dios nos ayuda cada día a no pecar, cuando somos creyentes, ya cuando estamos en el camino, porque la palabra de Dios nos enseña que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Si vos seguís en algún pecado oculto o no oculto, sos esclavo de eso, no podés ser libre. Entonces debemos buscar al Señor. San Juan 8:34 creo que es, que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. No queremos ser esclavos de nada ni de nadie. Por amor, esclavos de Cristo. Decir, sí, Señor, te amo, hago tu voluntad, porque sé que diste todo y que me vas a dar todo siempre. Es necesario que lo tengamos bien claro a esto. Y sepamos que todo lo que nos aleja de Dios es pecado. Y todo lo que es pecado esclaviza. Y si nos esclavizamos, nos quedamos ahí, un esclavo, sometidos bajo el poder del enemigo, pudiendo ser libres por la sangre de Jesucristo. Y vivir cada día eso, tengamos verdadera conciencia de nuestra situación, de nuestro comportamiento, de nuestro pensamiento, de tener cuidado de lo que se nos cruza y lo que vemos y lo que entra, porque hoy día hay que tener cuidado hasta de lo que uno mira por la tele o si agarras el diario, que está bueno informarse, vas a ver todo lo negativo. Porque es verdad, mucho más, si hay cosas buenas. Qué lástima que no se proclaman. De repente, la culpa la tenemos también los que vemos esta gracia de Dios o por diferentes situaciones no estamos tanto en los medios. Pero es bueno que se proclame que hay cosas buenas, que Dios hace cosas buenas. Se habla de todos los problemas de las adicciones y los destrozos y lo que hacen los adictos. Y qué poco se habla de los que fueron
rescatados de las drogas. Y hay muchos, y nosotros los vemos y lo vivimos en tantos, y damos gracias a Dios, y tenemos que seguir predicando esto, porque la vida continúa, y de acuerdo a lo que nosotros vivimos, mostramos, creemos, también un día vamos a ser responsables, porque Dios nos hace responsables. Que Dios nos dé ese entendimiento en la vida para ser controlados por Él, por el Espíritu Santo, para vivir plenos y tener cuidado de que el orgullo nos domine de tal manera que no hagamos caso a lo que el Espíritu Santo nos dice. Eso también nos pasa. Cuando estamos más en lo carnal que en lo espiritual, el enemigo se encarga de eso, aún conociendo la palabra. 1 Corintios 2:14 nos habla de esto y tenemos que tener cuidado de no negarnos a recibir el hambre del corazón de buscar las cosas de Dios y tomar lo otro. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tenemos que tener ese discernimiento espiritual, porque lo carnal, lo natural, por ahí nos puede decir esto es una locura, pero creámosle a la locura de Dios. Porque dice que lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y la palabra de Dios es locura ¿a quién? A los que se pierden. Pero para nosotros es vida y vida eterna. Los que andamos en el Espíritu debemos vivir cada día, no místicos. Yo, si el Espíritu... No, pero atentos. Fijémonos, ¿y cómo podemos estar con ese discernimiento? Primero, conociendo la palabra. No sé cuántos de ustedes leyeron la Biblia de tapa a tapa, no importa, cada uno sabe, pero si no la leíste, léela. Yo doy gracias a Dios y ya lo he dicho que hace unos cuantos años atrás, mi hermano, en la carne y en el espíritu, me regaló cuando salió la Biblia, que se lee de tapa a tapa en un año. Toda la Biblia, la volvés a leer todos los años. ¡Qué bendición! Porque no sé si ayer o hoy, no sé si con Iván o quien decía, la palabra de Dios es tan rica que aquello que lo leíste 10, 20 veces te vuelve a alimentar con algo nuevo. Y te va mostrando lo que no viste, lo que hay que corregir. Y después te va a dar discernimiento en el momento que la necesite. Vieron que hay un texto que dice que cuando te llamen delante de las autoridades no te preocupes porque el Espíritu Santo te va a dar que hablar. Sí, te va a dar que hablar, pero no de tu sabiduría. De lo que tenés acumulado, que ya conocés de la palabra de Dios. Porque nunca el Espíritu Santo de Dios te va a dirigir a algo que es en contra de la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios es la base que rige y que debe regir nuestra vida, nuestras decisiones y todo lo que somos. Entonces tenemos que vivir en el Espíritu. Y dice el texto anterior al que leímos, 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Palabras que enseña el Espíritu, y está con mayúscula, el Espíritu de Dios a nuestras vidas, acomodándonos. Esto no está un poquitito el rompecabezas corrido. Ponerlo ahí donde va, bajo la dirección de Dios. Y Dios va a ir ayudándote en cada situación. En este capítulo 2 de 1 Corintios, Pablo se refiere al origen divino de su predicación. Él conocía todo esto. Hablando también de la inspiración del Espíritu Santo a los hombres, desde los que inspiraron la Biblia, la palabra de Dios que fue escrita por hombres inspirados por Dios, hasta los que hoy somos quienes recibimos de Dios la inspiración para dar a otros bajo la dirección e inspiración de la palabra el mensaje de Cristo. Y no digo que sea el mensaje delante de un púlpito, donde sea. El mensaje que le damos a un compañero de trabajo, el mensaje que le damos a alguien, no sé, en el micro con vos, Panchito, una vez charlaba, no sé, uno de los compañeros, no sé si fue Iván o quién, cuando antes de venir a la iglesia, ¿no fue así? Que te dieron una palabra a un compañero en el micro que te acordás. Y Dios después hace la obra. Pero lo que vos le das es lo que ya el Espíritu Santo te dirigió, aún sin darte cuenta. Y lo tenías allí en el corazón. Palabras que enseña el Espíritu. Y esta sabiduría, dice, es,
1 Corintios, observemos aquí lo que Dios quería darles a conocer. 2, 6 al 9, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, que se van a morir, que no van a estar. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor Jesús. Serían muy príncipes o serán muy gobernantes, pero hoy siguen crucificando a Jesús. Y yo cuando leo en los periódicos y veo que buscan solución por acá, buscan solución por allá, pero ¿quién se acuerda de Dios? Y la única solución está en hacer la voluntad de Dios, que es el que puede transformar la vida de los niños, de los jóvenes, de los adultos. Pero oremos también, y estamos haciéndolo los martes cuando nos juntamos y en las oraciones particulares, hermanos, por cada uno de los gobernantes, no importa de qué partido sean, pero que Dios los toque, que Dios nos ayude a que la Biblia vuelva a ser leída. Hace muchos años, aún en las escuelas se leía. Es un libro que no es un libro más, es palabra de Dios para conducta. No saben qué hacer en las escuelas para que no haya agresión, para que pasen lo que pasen. Una vergüenza, no sé si leyeron en el diario acá en La Plata, hace 2 o 3 días. Amenazaron a una profesora de química y matemática, ¿alguno lo vio? Porque tenían que rendir examen y la amenazaron y le pusieron una balita, le mandaron, hicieron scratches, cosas, porque tenía que hacer rendir a todos y que todos salgan bien. Hay toda una historia, han actuado los jueces. ¿Cuándo se vio eso? Gracias a Dios, y espero que la cosa siga, lo tomaron no como una cosa más, sino para enseñarle a estos jóvenes. No sé quiénes fueron, ni tengo idea, pero dice que tomaron examen, lo leí en el diario después. No sé si eran, no me acuerdo bien la cantidad, 15 que rendían, pero fueron todos los profesores, no solo la profesora que tenía que tomar, que correspondían a tomar la materia. De los 15 creo que aprobaron 2. Algunos no sé si entregaron el examen y todos los demás desaprobaron. Yo, ¿qué cosa? Y eso tiene que ver con no tener lo que es una vida clara de lo que Dios quiere para ellos. Estoy hablando del mundo. Pero también esto nos tiene que llamar a nosotros a ver qué estoy haciendo yo para que el mundo salga de ese estado. Tengo que estar orando, predicando a tiempo y fuera de tiempo. Y no van a decir que estoy loca, que digan que estoy loca. Pero entre eso que dicen que soy loca alguno, puedo ganar para el Señor. Primero, una vida, con el ejemplo, con un tratado. Hermanos, acá hay tratados para dar. Ahora vamos a tener, si Dios quiere, el 4, el evento afuera, que lo podíamos haber hecho como hicimos hace 5 años en el Club Banco Provincia, con un montón de otras, tal vez, comodidades, pero no. Queremos ir afuera, queremos predicar de Cristo. Queremos que la comunidad sepa, porque a eso nos mandó el Señor. Y no solo decir, sí, Señor, yo ya recibí, pero hay tanta necesidad que tengamos esa inquietud. Esa salvación tiene que ver con la salvación centrada en Cristo, como la sabiduría divina en nosotros. No hay otra manera. Dios ha revelado a la humanidad su verdad y su sabiduría a través de Jesucristo. Y cada día tenemos que buscar y adorarlo. Pero Dios nos las reveló a nosotros, dice el versículo 10 del capítulo 2. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo del corazón, lo profundo de Dios. Con el corazón debemos nosotros buscar, quiero más de ti, Señor. Y si hoy recibí, mañana quiero más. Y, hermanos, es tanto lo que Dios nos da. Y en los momentos, yo me acuerdo el momento del primer día que estuve en terapia tan mal, esa presencia de Dios que te sustenta, que no podemos llegar a entender, pero es maravillosa, porque el Espíritu lo escudriña todo y Dios te llena y te ayuda y te sostiene y te bendice, pero nos la reveló a nosotros para también ser usados y que otros tengan esta revelación. Y solo por medio del Espíritu Santo,
de buscar cada uno más a Dios, podemos crecer y tener esta revelación para vivir en victoria. Si no nos caemos. Qué lindo es seguir buscando de Dios. Dios da su revelación a los creyentes fieles mediante la presencia interna del Espíritu. ¿Qué haces en tu casa cuando tenés un tiempo? Está bien, descansar, un tiempo de reposo, mirar tele, pero toma un tiempo con Dios, solo con Dios, sola con Dios. Decirle, contarle, pedirle lo que necesitamos, porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No recibimos el espíritu del mundo. El mundo vive como vive y está como está, pero nosotros fuimos llamados al reino de Dios y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. 1 Corintios 2:12 dice esto. Sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Solamente entendemos lo que Dios nos ha concedido cuando este espíritu nos habla, nos llena, y ya no nos frustramos, y ya no nos quejamos, y ya... No, porque sabemos en quién hemos creído. Y la gracia salvadora nos sostiene, nos ayuda, y le tenemos que creer. Y Dios hará la obra, y esperar en Él. Porque Dios es completo. Los creyentes espirituales debemos amar profundamente a Dios, la palabra de Dios, porque por ella fuimos salvos. Ahí por lo que dice la Biblia, nos llegó su mensaje, nos tocó, su Espíritu Santo nos conmovió, y debemos amar y seguir amando esta palabra y buscar ser inspirados por Dios para todo lo que Él quiere que hagamos. No nos va a dar a todos lo mismo. No todos vamos a ser maestros o predicadores, no sé, pero unos están y damos gracias a Dios por los comedores, damos gracias a Dios por lo que se está haciendo acá en la iglesia, damos gracias a Dios por aquellos que de una u otra manera hasta a veces hacen de chofer y todo es lo que Dios va armando en su iglesia, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Y esperamos que Él venga pronto haciendo lo que el Padre quiere. Y debemos vivir bajo la dirección, mediante la inspiración del Espíritu Santo, y para que sepamos, como leímos, entendamos mediante su dirección, su inspiración, su iluminación, lo que cada uno tiene que hacer en el cuerpo la iglesia. La cabeza es Cristo, los demás todos parejitos, pero sí sirviendo al Señor. La diferencia la hacemos nosotros. ¿Quiero servir a Dios o no? ¿Me conformo con lo que recibo para mí? Que Dios nos ayude, porque Él nos manda a ir y predicar el Evangelio a los demás, a toda criatura. Y no hay más gozo que un alma ganada para el Señor. Donde sea. Y yo creo que cada uno de aquellos que tuvimos la oportunidad y tenemos de dar testimonio, ¿cuánto nos alegramos con aquellos que nos han dicho, soy ateo, no me hables, no me digas? Pero los vimos un día. Personalmente tuve esa bendición y creo que varios, convertidos realmente, aquellos que decían que nunca iban a creer. A medida que nosotros leemos la Biblia con la conciencia de que quiero recibir lo que me enseña para obedecer la palabra de Dios, vamos a ir disfrutando, creciendo y mostrando con los frutos que vivimos en obediencia a lo que ya sabemos, porque si no sabemos, ¿cómo vamos a obedecer? Si un papá a un niño no le digas, hace esto, o no hagas esto, no va a saber. Acá nuestro Padre nos enseñará y cada uno debe vivir en esta condición permanente de ser hijo obediente del Señor. La gracia de Él nos va a sustentar, nos seguirá sustentando. Cada uno debe responder positivamente o no. Él no nos obliga. Él nos enseña, nos muestra su palabra y nos da el don para obedecerle a Dios. Cada uno sigue siendo libre para recibir, para hacer y para actuar dentro del propósito de la voluntad de Dios. Para que un día cuando estemos nos diga, bien, no solo me dijiste Señor, sino fui el Señor de tu vida e hiciste mi voluntad. Amén.